La vida lo puso a prueba desde muy pequeño. Creció enfrentando carencias y desafíos que nos hubieran derrumbado a muchos, pero con esfuerzo y disciplina logró transformar su historia y hoy es un ejemplo vivo de que los sueños sí se cumplen. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sin Filtro y al Aire. Hoy con un invitado supremamente especial, Andrés Delgado. Bienvenido. Más conocido como Joel. Muchas gracias por la invitación. A ti, Joel. Bueno, vamos a volvernos un poco en el tiempo, Joel, y vamos a contarle a las personas que nos están escuchando un poco sobre tu historia desde pequeño. Cuéntanos qué recuerdas. Bueno, una historia interesante, la verdad. Pues Joel viene de una familia disfuncional, típico colombiana, en el que pues el matriarcado es lo que predomina. Pues nací en 1993 en Buenaventura, soy del puerto de Buenaventura, un lugar donde pues aprendí cómo abrazar, a querer. Es un entorno pues familiar también podría decirse, porque pues me crié con muchos primos, ¿no? Demasiados primos. Cuando yo era niño, pues era un poco tímido, no soy como el Joel que es ahorita, que le gusta la música, que le gusta el arte, que se siente bacano. No, ha sido todo un proceso, una construcción como persona y como artista también, ¿no? Pues recuerdo mucho que me gustaba escuchar música. Desde niño me gustó mucho el escuchar música, el poder cantar, soñaba mucho eso. Pero pues había muchas limitantes. Y uno de los límites era que mi familia nunca le gustó que yo me dedicara a esto, porque pues siempre es complejo el ser artista en un país como el nuestro, pero la resiliencia siempre ha sido como mi bandera, y yo no sé cómo es que me salió la vuelta de querer meterme, así sea que pasara lo que fuera. Yo me metía en lo que en todas las actividades artísticas yo estaba presente. Entiendo, bueno, tú definitivamente sí te ves súper alegre, una persona bastante extrovertida, pero ¿por qué dices que de pequeño no eras así? Digamos, ¿qué circunstancias o qué viviste que te llevó a ser una persona en primera instancia más tranquila, más reservada? Sí, pues yo pienso que es por las cosas que pasé de niño, ¿no? Bueno, yo no me crié con mis padres. Ya, al no criarme con mis padres pasaron demasiadas cosas. La persona que me crió pues era una persona muy joven. Ella era hermana de mi mamá. Okay. Mi mamá tenía un problema, se llama epilepsia. Y pues ella tuvo un problema, unos conflictos con mi abuela y se fue mucho tiempo de la casa. ¿Ya? Entonces, cuando yo nací, pues nací en una pobreza extrema, pasé por muchas cosas. De hecho, una vecina de mi mamá, que era amiga de una de mis tías, fue que le dijo que yo había nacido a mi tía. Porque mi mamá, como se había vivido muchos años, se había ido demasiado tiempo, entonces ella le dijo: ve, tu hermana tuvo un niño muy simpático, muy bonito, con ojizarco, que no sé qué. Ella pues contándole toda esta historia, y ella dijo: pero ¿cómo así? Pero pues como ella se fue, no volvió, no sabemos nada de ella. Entonces mi tía, de tanta insistencia de la amiga, fue y me buscó. Okay. Pues cuando ella llegó, pues de tanta insistencia pasaron como 8 meses. Cuando ella llega con la hija, porque fue con la hija, había una señora, la que me estaba cuidando. Yo estaba pues en un mantel tirado en el piso. Pasaron muchas cosas, ¿ya? Y pues la señora sí le dijo a mi tía: ve, por favor, llevarte a ese muchacho porque quizás tenga una mejor vida, un mejor porvenir, porque pues aquí pasan muchas necesidades. Pues mi mamá y mi papá no estaban en ese momento. Entonces prácticamente a mí me robaron, digamos así, aunque no suene tan maluco, pero sí, es la realidad. Fue un medio robo, porque era la tía. Entonces... No hay mal que por bien no venga. Además, todo quedó en familia. Sí. Bueno, sí. pero ¿tú vivías en Buenaventura, digamos, como tal en la ciudad, o vivías en... Ay, se me van el nombre de las playas? No, yo vivía en la zona céntrico. O sea, lo que pasa es que cuando yo nací en la parte continental de Buenaventura. Okay. Resulta que a mí luego es que me registran, un año después, en esa época, pues pasaba mucho eso, que uno nacía y no lo registraban a uno ahí mismo, sino como al tiempo y toda la cuestión, también por el tema económico.
y por toda esa situación que les cuento con mi mamá biológica, ¿no? Ya. Entonces la que me registró fue mi mamá de crianza, la hermana de mi mamá. Ella me crió como hijo. Ah, ok. Bueno, y entonces ella ya tenía otra niña, ¿una niña? No, cuando yo llego a la vida de mi mamá de crianza, ella era una joven, todavía no tenía hijos. Ah, ok. Según lo que ella me cuenta, es que ella me cogió porque vio que no había nadie que se quedara conmigo, ¿ya? Entonces, porque pues sí, la situación era precaria, era difícil, yo estaba muy enfermo, pues debido a la precariedad que había, el tema económico era fuerte. Entonces, ella de verme así, pues ella me cogió, ella en ese tiempo trabajaba en una casa de familia, Okay. y pues ella trató de darme lo que ella más pudo, con todos los problemas habidos y por haber, pero trató de darme lo que más pudo y siempre le agradeceré por eso. Vale. ¿Y cuando te registró con los apellidos de ella? O sea, quedaste Sí. como hijo legítimo. Sí, yo soy hijo legítimo de ella. Pues como te contaba, es un tema bastante duro porque pues hay cosas que yo no sé. O sea, yo a mi padre, por ejemplo, no lo conocí. A los 7 años él fue a buscarme. Recuerdo tanto eso, yo estaba muchachito y yo estaba con un tío. Y mi tío fue que me dijo, ese es su papá, y él me estaba preguntando que si yo era, pero mi tío le dijo que no, a él le dijo que no, pero sí, evidentemente era yo. Y desde ahí nunca más volví a saber de mi papá. Sé que mi papá era un hombre campesino, sé que era paisa, pues mi mamá sí es afro, entonces yo tengo una combinación entre lo afro y lo paisa. Combinación interesante. Sí. Y es como muy común en el puerto eso, ¿viste? La mayoría de las personas que atienden las tiendas y todo eso son paisas. Y ¿ya? los ojos, el color de tus ojos es del papá. Pues imagínate que no. Mi bisabuelo era blanco. Entonces mi mamá, pues obviamente, pues mi bisabuela era negra. Entonces mi mamá nació con ojos claros. Mi mamá era una negra de ojos claros, imagínate Ay, qué vos. belleza. Y le Ella tenía heredaste los- entonces. Sí, el cabello claramente. Sí. Pero entonces, el tío que te negó con tu papá era Sí. hermano de tu mamá. Hermano de mi mamá, por supuesto, sí, él fue que estaba ese día en ese momento y él fue que pues también estaba un poco asustado Preocupado. porque él decía, pero ¿qué le digo? No sé, que él me decía cosas a mí, pero yo pues un niño de 7 años, ¿qué va a saber? Claro. Aunque a mí ya desde pequeño, con todas las dificultades que pasaron también, porque mi familia como que siempre me recalcó eso, que sí, que su mamá no lo quiso, que yo no sé Ah, te qué. decía. Sí, me decían esas cosas y a mí eso me marcó mucho. Claro. Ya luego ya me di cuenta que no, que eso era mentira, que mi mamá sí me quiso, que realmente a mí lo que hicieron fue que de cierta manera robarme. O sea que tu familia te decía eso, pensemos. Sí, como por para protegerme de evitar- cierta Exacto. manera, pero sí, yo creo que no debió haber sido así. Claro. Porque yo me crié con ese sentimiento de que mis padres no me quisieron. Y eso pesa muchísimo cuando uno es Bueno, y cuando tu tía te adolescente. lleva, no te das cuenta si tu mamá te busca, si lo deja así. O sea, de eso pues obviamente no sabes nada. Pues eso ya me entero ya cuando fallece mi mamá de crianza. Ah, que- bueno, pero entonces que no quiero sí. irme todavía por allá. Vale. Bueno, Sí. Joel, y cuando estabas pequeño, ¿estudiaste en Buenaventura? Sí. ¿Te graduaste? ¿Hiciste todo tu proceso de educación? Eso sí te digo, mi mamá que me crió, ella trató de darme el mejor colegio, eso sí, ella para qué, ella conmigo fue lo que más pudo me dio, ¿ya? Sí, en otros temas que fue complejo en el sentido de que no era como tan amorosa al principio, no era como tan cariñosa, pero ya luego me enteré por qué ella era así. Ya uno ya con el tiempo, cuando uno crece, ya se va enterando. Y los últimos años de ella, pues que no quiero adelantarme, pero los últimos años con ella empezamos a abrazarnos más y a entendernos y a perdonarnos ciertas cosas que ocurrieron durante todos estos años. Pero ella siempre estuvo en ese sentido, en darme buena comida, en eso siempre. O sea, mi mamá cocinaba delicioso, mi mamá ella era chef. Ay, qué rico. Cocinaba delicioso, ya luego nacieron mis hermanos, los hijos biológicos de ella. No nos llevábamos muy bien al principio, pero tratamos de llevarnos como hermanos, ¿no? Pero al principio sí fue complejo. O sea que vivías con tu mamá, Sí. ella después hace un hogar, conoce una persona Sí, y claro. tienen sus hijos. Sí, por ¿Cuántos supuesto. hermanos tuviste? Ella, cuando yo ya tenía 5 años, fue que conoció al señor el esposo de ella, que tuvo pues sus hijos biológicos.
Al principio nos llevábamos muy bien, con el Señor me llevaba muy bien, Él me trataba muy bien, me llevaba para un lado, para el otro. En ese tiempo mi mamá trabajaba en la 14. Me acuerdo mucho en esa época que era bonito porque mi mamá, pues, de acuerdo a sus posibilidades, me llevaba a la rueda, iba mucho a la rueda. Recuerdo mucho eso, como cosas bonitas de esa época, eso. Que me llevaba a la rueda, y mi padrastro me compraba cocorico en el tiempo que estaba en su apogeo. Entonces, recuerdo mucho esa época porque antes de que empezaran los conflictos entre ellos dos, pues todo se veía chévere, todo se veía como familiar y toda la vuelta, a pesar de que mis tías eran un poco complejas a veces, porque me recordaban lo mismo que mi mamá no me quería. Yo no sé, que usted tiene que estar agradecido de tal persona porque te quiso, porque te cuidó, porque tu mamá no lo quiso. Entonces, todo eso como que siempre estuvo muy allí siempre. O sea, que fue como una manera de sobreprotegerte. Sí. Y eso quiere decir que tú vivías con tu tía, bueno, en ese entonces, pues, tu mamá de crianza, y tenías contacto con tu abuela, con tu familia materna por completo, solo no veías a tu mamá, que era... Sí, total. Bueno, yo vine a conocer a mi mamá fue cuando murió mi abuela, porque resulta, esto es curioso, resulta que pues ya me habían comentado que yo no era hijo de ella, de mi mamá pues de crianza, ya me habían contado todo el asunto, pues yo ya tenía como 8 o 9 años. O sea, hasta los 8 años tú creías que eras hijo de tu tía. Sí y no. Porque yo sentía algo dentro de mí que no, porque siempre fui tan diferente. O sea, yo no sé, eso se siente, o sea, eso es... a mí todo el mundo me decía, y la forma como yo me expresaba, desde niño fui muy así como de escribir la poesía, y mi familia, pues por parte de mi mamá, no era así. Okay. O sea, es otra cosa, entonces... Yo decía, pero ¿por qué yo soy tan diferente? Yo siento que no pertenezco aquí. O sea, era como una sensación mía, quizás también, ¿no? Y que yo era muy cuestionador. Desde muy niño siempre fui como que, pues decía cosas un poco hirientes a veces también. Hiriente entre comillas, pero que era real, o sea, era la verdad. Pero no era la forma como tenía que decirlo. Ya con los años ya lo entendí, que no era la manera. Pero era como esa sensación de no pertenecer a. Y entonces eso como un niño, pues uno como niño dice la verdad. Eso te iba a decir, lo que pasa es que cuando son los niños, pues ellos van diciendo lo que perciben, lo que ven, entonces no tenemos como ese cuidado, ya uno de adulto pues piensa lo que va a decir. Pero, Joel, ¿sabes qué pasa? Siento como esa admiración hacia ti, porque las personas que hemos crecido o nos hemos, pues, hemos compartido, con personas de su entorno familiar, como que todo ha sido tan normal, su papá, su mamá, sus hermanas, o sea, todo ha sido como lo que uno llama normal, y hay personas como tú que viven situaciones, pues, completamente diferentes, y uno como que a veces va por la vida sin darse cuenta, digamos, de esas diferencias que marcan, como dices tú. Bastante. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que cuando nacieron mis hermanos, las cosas cambiaron. Ahí fue que yo sentí que todo cambió. ¿Por qué? Porque pues es evidente que el Señor, o sea, el papá de mis hermanos de crianza, que realmente son mis primos, pues obviamente él quería toda la energía para sus hijos. Claro. ¿Ya? Entonces, pues ya luego me entero que él también tuvo una vida difícil, era un poco grosero con nosotros, altanero, nos trataba con groserías, y eso también de cierta manera con los años aburrió a mi mamá, ¿ya? Porque era como un maltrato, era maltrato verbal, un poco humillativo. Entonces todas estas cuestiones hizo que mi mamá también de cierta manera empezaba como a debilitarse el cariño por él. Pero al principio, cuando nacieron mis hermanos, se sentía esa distancia de ella conmigo y de mi padrastro hacia mí, se sentía. Y ahí uno como niño lo siente. Claro, de pronto uno de adulto no cree que no se nota, o sea, como que, bueno, pero uno de niño sí ve la diferencia y de hecho se siente a veces en otros espacios, cuando... Total. Incluso, mira, te hablo desde el tema educativo, pasa, cuando llega un nuevo profe, los niños son felices y el viejito como que... Porque hay una novedad, algo diferente, pero sí tenemos que ser como muy cuidadosos. Claro. Bueno, Joel, ¿y cómo llega a tu vida el tema de la música, de que te nace cantar, de que eso es lo que te apasiona? Mira que el tema de la música siempre estuvo. Eso sí te puedo decir que en mi casa, pues como típico bonaverense, le fascina la música. Nos encanta la rumba. Entonces siempre fue un hogar muy musical. Hubo mucha música de todo.
Por eso es que yo como que no me he podido definir como en un género en específico, porque es que vengo yo de un puerto donde llega todo, la música en todas sus expresiones, lo que era la salsa, la música del Pacífico, la música popular. No, eso es un sancocho sonoro que pues evidentemente eso me permeó por muchos años y todavía. Entonces yo me acuerdo mucho que yo me paraba en un lugar y como hacer como que yo era el cantante pues, y que todo el mundo me aplaudiera, y yo como que me imaginaba desde muy niño. ¿Y en el colegio hacías presentaciones o...? Sí, total. Fue allá la primera vez que hice mi primera presentación. Fue el Día de la Mujer. Un 9 de marzo del 2007 fue la primera vez que canté en público. ¿Verdad? Sí. Ah, no, o sea, ya eso desde pequeñito, como tú decías, se siente. Sí, se siente. Bueno, ¿y vives todo ese proceso de aprender? O sea, ¿aprendiste por ti solo o entraste a una academia, hiciste algún curso o todo? Pasaron muchos años. Porque, como te digo, mi familia al principio nunca han estado, de hecho, nunca en un proceso musical conmigo. Porque pues no lo comparten y está bien, pues cuando yo era más joven, más pelado, sí me dolía mucho, yo quería que mi mamá estuviera, yo quería que mis hermanos estuvieran, yo quería que mis tíos estuvieran, porque yo veía eso en los otros artistas, en mis compañeros, en algunos, uy, tan bacano como lo acompaña el papá, claro, tan bacano que lo acompaña la mamá, y yo quería que eso pasara, en mi caso no pasó. Y eso sí dolía mucho, la verdad. No, súper importante, te voy a interrumpir un momento. Dale. Y eso es de tener siempre en cuenta. O sea, así a veces los jóvenes, los chicos digan, no importa papá si está, si no está mamá, no. Siempre es importante, o sea, verlos allí o el apoyo familiar es supremamente fundamental. Quizás no define que vayas a ser un éxito o no. Claro. Pero sí definitivamente aporta de manera significativa, pues para que sea como más sólido todo el proceso. Bueno, entonces, ¿entras a una academia o definitivamente lo haces por tus propios medios? Pasaron muchos años cuando yo ya llegué a Cali. Yo estudiaba primero arte dramático. Yo me metí porque yo quise. O sea, yo me metí a arte dramático en Buenaventura, en la sede del Pacífico de Univalle, porque una amiga me incentivó. Están abriendo la convocatoria de arte dramático, métete a estudiar, que no sé qué. Yo como que, porque en Buenaventura en ese momento no había música y yo quería era música. Y yo me dejé persuadir de ella y yo pues metámonos a ver qué tanto. Entonces me metí a estudiar arte dramático, pero con la nostalgia de la música. Siempre estuvo allí puyándome la música, hasta que pasaron pues 2 semestres y yo decidí retirarme 4 semestres, decidí retirarme. Estuve en Bogotá gracias a la universidad, estuve primera vez en el Festival Iberoamericano de Teatro, que fue maravilloso. Pude conocer a muchos artistas del medio de la actuación y todo, y de la música, pero la nostalgia de la música siempre estaba allí. Y yo dije, no, yo tengo que venir. Y verdad, entonces me vine para acá a Cali. Llegué. ¿A qué edad te viniste para Cali? Tenía yo 20 años. ¿Solito? Solito me vine para acá. Pues yo tenía familia acá, llegué a unos familiares, pues evidentemente pasaron muchos conflictos con ellos. La gente dirá, ay, pero este muchacho sí que le pasaron cosas, pero sí, así fue, imagine, aquí estoy. Es que tienes una energía súper bonita, sí. Y entonces es como darnos cuenta de que ser resiliente, pues se nota, no en todas las personas, claro, pero es fundamental y se nota en ti, que seguramente todas esas dificultades fueron una oportunidad para que tú salieras, claro, pues, por tus propios medios adelante. Bueno, llegas a Cali. Llego a Cali, conozco una persona que pues le cuento mi historia, se quedó impactada y empieza a ayudarme. Yo estoy siendo artista gracias a esa persona, que amo, porque nunca pensé que al llegar yo acá iba a encontrar a alguien como ella. Bueno, gracias por contar tu historia. Realmente lo he mencionado en otros podcasts, y es que uno siempre recibe una mano amiga, una ayuda, sí, en cualquier lugar, porque Dios siempre está ahí, pues como diciendo, bueno, por acá no es, pero te voy a ayudar, sí, por este lado. Entonces, no, súper bonito, nos alegra que hayas encontrado esa mano amiga, pero por ahí escuchamos que también, sí, empezaste a defenderte trabajando en los buses, en los buses. ¿En qué servicio? No he hecho. Trabajé en los buses, trabajé en una discoteca que ¿puedo decir el nombre? Claro que sí. Living Night Club. Aquí estamos sin filtro. Bueno, sin filtro. Estuve en Living Night Club. Bueno, hice demasiadas cosas para evidentemente poderme sostener en este tema de la música, que no es fácil.
Y sobre todo pude estudiar, que era lo que yo quería, hacer algo musicalmente hablando. Pude conocer mucha gente en este medio. Llegué a la audioteca de la Secretaría de Cultura y ahí la vida cambió. De ahí empecé a participar en diferentes concursos, en el Nuevo Romántico. El Nuevo Romántico fue la primera puerta que se me abrió aquí en la ciudad, que siempre le agradezco al canal Cali TV. Eso te iba a preguntar, ¿en qué canal? Ese canal es tu casa. Sí. Sí, qué bonito. Y de hecho ahí fue que conocí a la Rose. Ahí fue que la conocí. Camila Rose. Desde que nos conocimos fue un clic, una amistad muy chévere, muy bacana. Pero yo participé primero en el Nuevo Romántico. Ella participó en la segunda temporada. ¿Cómo te fue? En la primera temporada me fue demasiado bien. En la segunda, reguloncho, pero en la primera me fue muy bien. De hecho, en esa época yo era tan penoso todavía que pues ahorita pues me expreso y sí, todo. No parece penoso. Era tan penoso que cuando me fueron a hacer la entrevista, porque a uno le hacen una entrevista pues para que contes por qué te dedicas a la música y todo eso. Y yo me quedé en blanco, ¿viste? Me quedé pero en blanco todo, pero bueno, ahorita ya con tanto hacerlo y como que ya aprendí como a relajarme y a poder contarme. Porque es que más que uno de ser cantante, uno es un contante. Y todo lo que uno expresa, todo lo que está contando algo. Entonces trato de tener esa coherencia, de contar. Bueno, antes de seguir con el tema de la música, que es lo que te apasiona, vamos a volvernos otro poquito. Y es para saber entonces qué sucede con tu mamá biológica, qué sucede con tu mamá de crianza. Cuando tú vienes a Cali, ¿sabes hasta allí algo de tu mamá biológica o nada? Después de que murió mi abuela, ella estuvo yendo un tiempo. Eso fue en el 2006 que murió mi abuela. Hubo un tiempo, como un año, que mi mamá siguió frecuentando. Yo de hecho me acuerdo algo que una vez le pregunté a ella que por qué no me siguió buscando. Ella sí me dijo que sí me había buscado, pero yo estaba como entre un niño. En ese momento en el 2006 tenía yo 12 años. Entonces yo estaba como todavía como en pues descubriendo quién era yo, todo lo demás. Entonces yo estaba con la idea que ya me habían creado y lo que ella me estaba diciendo, entonces complejo. Pasó mucho tiempo, no la volví a ver hasta el 2015, el 21 de octubre, que nos llaman a darnos una triste noticia. De hecho, la que me llamó fue mi mamá de crianza. En ese momento yo estaba hablando con un artista. Aquí en Cali. Fue para la época del Nuevo Romántico, como a los 2 o 3 meses. Y yo estaba hablando con un artista que le gustaba mucho a mi mamá, la que me crió. Y yo le dije, mami, estoy hablando con tal artista. No sé si puedo decir el nombre del artista. Sí, Vicky de Colombia, una artista cantante de balada de los años 70. Entonces yo le digo, mami, estoy hablando con Vicky, ¿qué tal? Ay, no, me dice, ay, no, ahorita no me hablas cosas, que te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Yo ya todo me cambió. Pues que su mamá me acaban de llamar que su mamá la mató, una volqueta la atropelló. Y yo como, ay. Allá en Buenaventura. Sí. Y de hecho, días antes, mira lo curioso, días antes, la persona que te cuento que me ha ayudado y que vivo con ella y todo, me dice, ¿por qué no buscas a tu mamá? Eso es lo más curioso. Y yo dije, luego la busco, dije yo. O sea, como que tuviste la oportunidad de ir antes de... Pero el problema es que no sabía dónde estaba mi mamá. O sea, es que esa es una vuelta compleja, porque mi mamá se desapareció, no sabía yo mucho. De hecho, de mi papá tampoco no sé, solo el nombre, no sé ni el apellido. Entonces... es algo bastante difícil. O sea, no era fácil difícil. Solamente de ir a tocar una puerta, sino ir a buscarla, no sabías dónde encontrarla. ¿Ya? Y entonces te quedas aquí en Cali, viajas, o digamos que como estabas en esa situación de que, bueno, me decían que ya no me quería, pero ya me decía que me había buscado, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste acá? No, yo me fui, estuve en el velorio, estuve de hecho en la morgue. A mí me tocó estar en la morgue cuando hicieron el levantamiento, metí en una bolsa. Bueno, no sé si puedo ser tan gráfico por YouTube, pero sí, fue complejo, ya estuve en el velorio, estuve con la familia. ¿Ella te dejó hermanitos? Sí, tengo un hermano de otro papá, de ser mayor que yo, de hecho hace muchos años no lo veo. Antes de conocer a mi mamá, lo conocí primero a él. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Él fue a buscarme, a conocerme. Sí, cuando yo era niño, sí. No, pues chévere. Pero no tienen esa relación de hermanos. No, de hecho recuerdo que él me decía,
qué bueno que la vida te dio una oportunidad diferente porque yo no la tuve, me dijo. Y eso me marcó, ¿sabes? ¿Es mayor? Él es mayor que yo, Ok. sí. Él sí me dijo eso. Sal adelante porque yo no tuve esa posibilidad. Desafortunadamente tengo entendido que andan las... Entonces, complejos. Y hace mucho tiempo, desde que murió mi mamá, porque ese día la última vez que lo vi, el día del velorio de mi mamá, pues biológica, fue la última vez que lo vi. De ahí no volví a saber nada de ella. Bueno, Dios permita que se vuelvan a encontrar y que de pronto, Ojalá. pues tengan esa oportunidad de compartir como hermanos ya Sí. adultos y conscientes pues de todas las situaciones. Sí. Y bueno, sí, Dios te dio, digamos, una oportunidad diferente, un camino diferente, Total. y eso pues es muy, muy válido porque pues todos no tenemos el mismo destino. Eso Total, sí. total. ¿Sabes qué le pasó a tu mamá en ese accidente? O sea, fue casualidad, digamos... Ay, es que yo no sé, siento que mi mamá como que ya se medio, como que se estaba también con su... Sí, sí, de las o sea, situaciones. sí, es que ella pasó por muchas cosas. Luego me enteré de que ella, cuando le murió el primer esposo, los familiares del esposo de ella la lanzaron a la calle, pasó por muchas dificultades. Entonces, ella, pues, tras de eso, pues, criar a 2 muchachos. O sea, fue una vida muy difícil, muy dura la que le tocó a mi mamá, ¿ya? Y por eso no la culpo. O sea, sí sé que ella debió, pues, hacer más, eso es lo que uno dice, pero no, trato de no juzgarla porque yo no viví eso como, pues yo era un niño, un bebé, yo no lo viví como ella lo vivió. Entonces, evidentemente, pues yo trato de entenderla, pero sí fue muy complejo lo que mi mamá vivió, cosas muy difíciles, que ya luego me enteré. De hecho, pues mi papá biológico la maltrataba. No, es que le pasó una vida a mi mamá, una vaina ni la verdad. Ay, no, qué cosa tan horrible, pero bueno. Bueno, pero bueno, estás acá y la idea es, como dices tú, recordarla con amor, Sí. porque pues no podemos juzgar. Sí, no puedo juzgarla. Mi mamá empezó, dice la gente que vivía con ella, que un día antes empezó y que a bailar. Mi mamá no bailaba, mi mamá era evangélica. Y que le dio por bailar, que al otro día que tenía un viaje eterno, que se tenía que ir y empezó a armar maletas. Como si presintiera, Como o sea, que digamos presintiera. que... Mi mamá tenía disque un don. Decía la gente que pues que vivió con ella, que mi mamá decía algo y pasaba, que tal niño tenía tal enfermedad y ella decía, a ver, el niño de pronto tiene tal cosa, dale esto y dale eso. O sea, yo no sé, como que tenía alguna sabiduría, pues obviamente como venimos de la diáspora africana negra, yo creo que pues tenía sus cositas también, ¿no? Puede ser que tenga su vuelta, sus dones, ¿no? Y ella decía decía la gente, comentaba que ella pues cuidaba a los pelados. O sea, conocí otra faceta de mi mamá que yo no sabía. El día que falleció ella, en el velorio, que pues tuvieron las amistades de ella y comentaron. O sea que tú dices, bueno, si mamá fue buena con otras personas, con otros niños, ¿por qué conmigo no? Pienso yo en lo que estás Paradójica. contando, Sí. que así paradójica. como dices que tu mamá presentía o veía pues como un poquito más allá, de pronto eso, pensó que separarse de ti era como la oportunidad para que tú vivieras otras cosas. Eso fue lo que le dijeron. O sea, ella sí fue a buscarme, que ya luego me enteré, porque ella de hecho se le tiró a un carro. Ella estuvo muy mal mentalmente. Por eso te digo que esa cuestión de que ella tuvo ese sueño y que se tenía que ir, un viaje eterno, que no sé qué. Al otro día armó maleta que tenía que ir, se armó maleta, pasó la carretera y ahí fue el suceso. Bueno, y te dio, digamos, la superación fue más fácil de pronto porque no conviviste con ella. O sea, cuando hablo del término fácil me refiero como ese duelo que uno suele vivir cuando fallece una persona, depende como de la relación para que sea más largo o que sea menos Es difícil. que paralelamente yo estaba pasando por unas cosas también acá, económicas. Yo recién llegaba a la ciudad. No te digo que ese periodo de mi vida fue complejo también acá. Por lo mismo que te digo, no conseguía trabajo, un momento complejo. Okay. Es una época compleja y pues yo soy parte de la comunidad LGBTI y había una persona, un vecino que yo tenía que era homofóbico. Entonces yo estaba pasando por ese momento, el tipo me agredió, o sea, es una época complicada en esa época del suceso de mi mamá, complicada,
Pero pues como te digo, aquí estoy, estamos aquí dándole, Claro que sí. dándola toda. Y con tu mami de crianza, ¿qué pasó? Bueno, mi mami de crianza fue una chef, una mayora del Pacífico que le gustaba mucho cocinar, cocinaba espectacular. La recuerdo mucho que era una persona recochera, le gustó una recocha, hay una cosa impresionante. Le gustaba mucho un traguito, le gustaba mucho la cosa. Y nos llevábamos de cierta manera bien, pero cuando yo llegué a la adolescencia sí chocamos mucho. Bueno, la época más dura. Sí, chocamos demasiado porque fue la época donde mi mamá también estaba arrebateada. Fumaba mucho, tomaba un poco. Entonces pasaban muchas cosas y yo le decía, mami, cuídate, mami, cuídate, mami, cuídate. Porque yo no sé por qué a mí algo me decía que se podía ir. No sé por qué siempre tuve esa sensación. Porque yo un día, de hecho, cuando yo estaba niño me soñé algo. Yo ahorita estoy tratando de echarle mente. Y yo me soñé y me vi un día sin ella. Okay. Y yo veía ese sueño tan raro. Y ahorita que empiezo a recordar y a hacer memoria, porque decidí contar mi historia, escribirla, ahí empecé a recordar cosas, memoria. Uy, yo me recuerdo que tuve este sueño. Ya, entonces yo fui relacionando cosas. Claro. Sí, esa época fue... Es decir que ustedes tuvieron una relación sana, ella te cuidó, te dio todo el amor, que en momentos, obvio, como toda relación de mamá e hijo, pues no es 100%... Sí, no es 100%... Pues sí, que uno tiene sus altibajos, eso es normal en toda familia, en toda relación. Bueno, ¿y ella cómo está? Ahorita, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, mi mamá en 2019 me da una triste noticia. Nunca lo voy a olvidar, fue una noche, creo que fue de noviembre del 2019. Estábamos ya a panita de entrar la pandemia, ya casi. Y me llama, me dice, está media tomadita. Me dice, mi hijo, le necesito contarle algo. Llorando. Yo le dije, ¿qué me le pasó? A mi hijo, ¿se acuerda que yo le dije que me iba a hacer una biopsia, que me estaba doliendo mucho un brazo? Yo le dije, mami, desde que yo le dije a usted, vaya al médico. Pues claro, tenía un cáncer. Un cáncer de seno. Fue una época difícil, mi mamá batalló mucho. Eso nos unió mucho también. Pero ella estaba en Buenaventura y tú aquí en Cali. Sí, yo estaba acá. Ella estuvo, mi mamá nunca paró. Mi mamá siguió trabajando. O sea, una berraca hasta el final. Siguió cocinando. Por eso yo digo, a veces uno cuando le da sus depresiones y sus cosas, porque ya evidentemente lo que uno vive le deja secuelas, ¿no? Y yo digo, recuerdo la lucha de mi mamá hasta el final. Mi mamá quería vivir. Hasta el final ella luchó por vivir. Y sí, pasaron muchas cosas. La quimioterapia la adelgazó mucho. Una mujer negra, grande, gorda, pesar 50 kilos, o sea, impresionante. La debilitó bastante. La debilitó muchísimo. Pero fue a lo último, fue del año pasado, como desde noviembre del año pasado, del 2024, a esta fecha del abril, mayo, que ya falleció, fue que se deterioró, porque ella estaba muy bien. De hecho, ella aparece en uno de mis videos. Ella quería que... Nunca mi mamá había estado tan aferrada que yo grabara una canción y que la grabara porque desde que se la presenté le gustó muchísimo. La canción se llama Intuición y es como resaltar mis raíces del Pacífico. Que fue la primera vez que yo como quise hacer eso y mi mamá quería que esa canción le gustaba, y yo como con el tema económico dije, pero es que para grabar un video en Buenaventura y luego acá, ¿cómo hago? Mi mamá, deje la bobada, miramos a ver qué se hace. Yo hice una cosa, hice la otra. Ella pidió un permiso donde ella trabajaba para que si me dejaban grabar, que es en Torremar, un hotel muy importante en Buenaventura que va frente al mar. Y me permitieron grabar allá. El video quedó bonito, ella sale en el video. Ella se inmortalizó en ese video. Vamos a verlo todos. Sí, vamos a ver todos Intuición. Sí, y ella le decía, porque el camarógrafo y todos los, pues, parte del equipo de trabajo tenía miedo de ir a Buenaventura. Y entonces mamá, de la
bobada, si me acuerdo tanto, por ahí hay un audio que todavía lo tengo, dejen la bobada que Dios está con nosotros. Mi mamá se volvió muy creyente al final, y dejen la bobada que no, todo va a estar bien, el que está con Dios, bueno, ella con su cosa y su vaina, y venga, verdad, nos preparó comida, nos hizo una cosa y la otra, compró papita, que gaseosa y la otra. Bueno, mi mamá se arrebetió, como decimos en el Pacífico, se movió cielo y tierra para que ese video se hiciera. Ay, pero qué bonito, porque quiere decir que ella hasta el último minuto, como pues tú mencionabas ahora, no era lo que pretendía Sí. o que iba a pasar contigo, pero te apoyó como mamá, Sí, o sea, te como apoyó en mamá, tu proceso. sí, hacia lo último sí, mucho, hacia el final de ella, y de hecho tuvimos una conversación muy bonita meses antes de que ella, porque ella empezó a perder sus capacidades motrices, cognitivas, horrible, fue complejo. De hecho, por eso pasó algo que nos distanció luego. Okay. Antes de que ella falleciera. Sí, como unos 4 meses que nos distanciamos por algo que ocurrió. Pero yo trato de recordar la conversación que tuvimos antes de que ocurriera lo de... Porque ella, el cáncer le llegó al cerebro. Entonces le hicieron la quimioterapia y al hacerle la quimio borró memoria, pero una cosa impresionante. Y la conversación que tuvimos se tergiversó. No quiero contar eso porque pues involucra a otras personas que pues no están vivas y no quiero contar eso. Pero sí, se tergiversó y pues de cierta manera me puso como si yo fuera el malo del paseo, frente a mis hermanos. Bueno, una cosa compleja, familiar. Entonces me tocó pues a través de la música poder desahogarme, porque yo ya vi que mi mamá se iba a ir, yo ya sentí que mi mamá se iba a ir, porque la vi muy deteriorada mentalmente. Pues cuando yo trataba de hablar con ella ya no hilaba cosas, ya no hablaba bien, la mano se empezó o sea, se fue deteriorando. Y lo que hablamos, eso sí te lo puedo decir, que me pareció, y eso es lo que yo siempre voy a atesorar. Mi mamá me dijo, perdóname por todo, por no haber estado presente cuando más me necesitabas. Eso yo nunca lo voy a olvidar, porque fue la primera vez que mi mamá reconoció de que sí. O sea, fue la primera vez que ella me dijo, hijo, sí, perdóname por no haber entendido que tú eras mi artista, me dijo así. Ay, pero qué bonito, pues lo que nos cuentas. Pienso que eso te ayuda a sanar, Sí. a liberarte, a decir, bueno, valió la pena todo el esfuerzo. Bastante. Es una mujer que de todas formas te dio todo lo que pudo, Sí. dentro de, digamos, de su contexto, y pues hoy estás acá. Y eso Claro. quiere decir que fue una base fundamental en tu vida. Total. Y entonces tu mami se va, ¿en qué mes? El día de mis cumpleaños. Como quien dice, mi hijo, recuérdame siempre. Te dejó la O sea, mano. la gente, cualquiera diría que esto es una película, pero es la verdad. Es la verdad. Por eso, pues, de cierta manera, cuando tuvimos la oportunidad de conversar tú y yo, te dije, quiero que leas la historia, porque la gente va a decir, uy, ¿será eso verdad o será que le quitó? No, es tal cual. Lo que te decía, hay situaciones que uno nunca se imagina que Sí. pasan, pero es realidad. Sucede. Lo que pasa es que en la vida de uno a veces todo es como tan normal que uno no ve más allá de lo que está pasando de cerca. Bueno, Joel, entonces cada cumpleaños Sí, ella murió este año, De hecho, nosotros 15 días antes, mi tío, el que te comenté al principio, él me la pasó al teléfono, ella ya no hablaba. Solo me burbuceó, como trató de decirme algo y sentiera que estaba llorando. Entonces yo le dije, mami, no te dejes llevar por lo que te digan, le dije yo. No pienses que no te amo, siempre te amaré, siempre te he agradecido por todo lo que me diste y me voy a llevar lo mejor de ti. Sea lo que haya sido, sea los errores que se hayan cometido, yo me voy a llevar lo mejor de ti, le dije yo así. Ella lo único que hizo fue llorar. Y alcancé a escuchar que por allá me dijo, aquí estoy, me dijo. No, pero entonces tendríamos que mirar tu cumpleaños como un motivo para celebrar Sí. un año de vida y haberla tenido a ella presente. Sí. Porque uno a veces cree que esas situaciones que duelen son dañinas y muchas veces al contrario. Total. Son situaciones que te van cada año, cada cumpleaños, a llenar de recordar. alegría, pues a recordar lo bonito, a sanar, a perdonar, porque uno casi siempre piensa en uno. Sí. ¿Sí? Pero entonces nadie está pensando cómo lo vive la otra persona.
cómo la mamá lo ve. Eso es lo que pasó, que mis hermanos en ese sentido estaban muy aferrados a ella. Pero debido a mi vida como ha sido, yo sí me fui, no que fuera desprendido, pero sí, de cierta manera yo quería que ella descansara porque yo la estaba viendo muy mal. Y yo, que había vivido más tiempo con ella, soy mayor que ellos, no, pues veo la situación de una manera, una perspectiva mucho más amplia. Mamá había sido una mujer berraca, que no le gustaba que nadie hiciera nada, o sea, ella le gustaba hacer todo por ella misma. Independiente. Y que dependiera de todo, de nosotros o de mis hermanos en el momento, pues que la cuidaron y todo, que de verdad, pues también, wow, o sea, todo lo que ellos hicieron por ella, genial, o sea, yo eso lo tengo, siempre voy a respetar eso, ¿ya? El hecho de que no nos entendamos ni todo eso, que no tengamos una buena relación, no quiere decir que no reconozca las cosas que hicieron por ella. Pero mi mamá tomó ciertas decisiones que, pues, ocurrió que nos llevó a esa separación, ¿ya? Pero bueno, no quiero como entrar en detalles en eso porque es complejo el asunto. Y que te digo, es recordarle siempre, mi mamá murió el 24 de mayo, el día de mi cumpleaños, temprano, como quien dice, temprano te doy este regalo, porque yo de cierta manera quería que ella descansara, se lo había pedido al universo, ya no más, mi mamá está muy mal, o sea, verla como la estoy viendo, no más. Lo que pasa es que también Joel, es una situación difícil. Sí, es muy porque difícil. Uno no quiere que el ser amado se vaya, porque es duro para uno. Pero el ser amado también está sufriendo, entonces Total. también es justo que la persona descanse, así uno le duela. Sí. Pero no es justo para ambas partes, lo que te decía, es más fácil a veces mirar hacia acá, pero y la Mirar otra a la persona. otra persona, sí. Y ella no se quería ir, porque ella tenía pendiente cosas que yo estoy de cierta manera también ayudando a resolver. A distancia de mis hermanos, ¿no? Pero lo estoy ayudando a resolver. Porque yo siento que algunas cosas que mamá dejó inconclusas es importante que se terminen porque nos involucra también como familia. Cerrar ciclos, como Cerrar dejar ciclos. esas... Y es lo que yo quiero hacer. Y le pido al universo que me permita ayudar a esa persona que ella ayudó a criar. No estoy hablando de mí, es de otra persona que ella ayudó a criar. Que él esté bien, porque es una persona enferma. Fuera una persona que tuviera sus cabales y todo, pero es una persona enferma. Y yo quiero ayudarle. Que Dios, el universo, me permita poderle ayudar. De alguna manera vas a hacer algo parecido a lo que hizo tu mamá. O sea, tu mamá Más o menos. fue por ti, te ayudó, creciste bajo sus cuidados y ahora tú vas a tratar de hacer lo que ella hizo por ti. La retribución yo creo que es importante. La retribución es importante, aunque yo nunca voy a pagar eso. Eso No, pues, pues, uno hay dice cosas que no tienen precio. Sí, eso no tiene precio, eso no Sí, tiene sí, precio. Simplemente lo hago porque quiero a esta persona y porque sé que no tiene las herramientas. Es una persona enferma, no tiene quien lo ayude. Entonces, mi mamá lo amaba mucho, es un sobrino de ella, y es mi primo. Entonces, yo siento que tengo esa tarea en esta vida también. Una de mis tareas, porque tengo mucho por hacer. Bueno, Dios permita que puedas cumplir también con esa tarea, Sí. porque es algo ya más del corazón, es algo más genuino. Total. Y bueno, yo sé que la música también es lo que te ayudó. Claro. Entonces cuéntanos un poco cómo estás en este momento en el tema musical, porque por ahí estuvimos viendo un video súper bonito que hiciste en Buenaventura. Sí. Súper bonita la canción. ¿Cómo se llama? Intuición, donde aparece mi mamá. Bueno. Es Entonces- la canción abanderada del álbum Intuición. Intuición se llama la canción. Sí. Súper bonita. Entonces, en ese momento, ¿cómo estás en el tema musical? ¿Qué tienes proyectado? Nombra las redes donde te puedan seguir. Claro. Mira, yo lancé en 2024 mi primer álbum musical. Pues yo ya llevo un proceso musical de hace más de 10 años, pero ya quería hacer lo mío, quería hacer lo propio. Porque una cosa es el artista intérprete y otra cosa es el artista ya con un producto ya. O sea, esta es mi propuesta ante el mundo, ¿no? Ante la industria, ante todo este protocolo. Entonces, yo quería resaltar mis raíces, ¿ya? Por eso el álbum Intuición es muy variado en sonoridad. Yo ahí fusioné la música del Pacífico con lo urbano, la salsa con lo urbano, porque la base ha sido el género urbano,
pero como yo he estado como en otras expresiones, la balada de los 70, el bolero, la salsa, todo esto, te quise como fusionar ese concepto y creé algo que se llama el Urban Tropipop. El Urban Tropipop es esa fusión, y ahorita pues ya pasó este contexto porque los artistas debemos seguir, no nos podemos quedar con una sola cosa. Rota. Hay algo que estoy creando, un movimiento que no quiero decirle el nombre porque pues es una idea que está surgiendo, pero le llamé el Pacifitumbao. Okay. Es una fusión, podría decir la fusión, de cositas del Pacífico con la música popular y regional mexicana. Mejor dicho, este caballero viene con todo. Sí. ¿En dónde te pueden seguir? @Yoel Cantautor en todas las plataformas. Se viene algo de eso, del Pacifitumbao, así que estén ahí pendientes. A los que les gusta la rumba, a los que les gusta Petronio, ¿estuviste en Petronio? Sí, estuve, no pues como tal participando, pero sí estuve con un grupo. De hecho, pues sí nos presentamos en el sentido de que tratamos de pero no pasamos, fue. Okay. O sea, no pasamos. Pero, o sea que el Petronio hace como un filtro. Sí, bueno, hace varios filtros. Hay gente que se presenta para... Entonces no pasamos el filtro, pero les gustó mucho el proyecto. De hecho, el próximo año posiblemente nos volvamos a presentar. Es un grupo que se conformó de artistas que pues cada uno es independiente, y decidimos unirnos para poder crear este producto, y se llama Proyecto 444. Y pues hay cosas muy interesantes que estamos haciendo también con ellos. Bueno, Yoel, ¿algún mensaje que quieras dejar para los seguidores de Sin Filtro y Al Aire, para las personas que nos están escuchando? Pues que no dejen de escuchar su intuición. Mira, uno, por ejemplo, en el caso mío que me dedico a la música, a uno le dicen de todo. Ay, no te vayas por allá, no digas eso, no. Hagan lo que sientan. Yo sé que esto es que la gente le compre las canciones a uno, que la gente las escuche y todo lo demás, pero también es importante que dentro de esto tú goces lo que estás haciendo. Entonces escucharse es vital para poder, cuando usted ya tiene claro lo que vas a hacer en la vida, conectas con el otro. Pero si tú estás a todo el mundo complaciendo, pues hermano, no va a llegar a ningún lado. Ese sí es, no sé la fórmula del éxito, pero sí es la fórmula del fracaso. No, y la vocación. O sea, si es algo que a ti te gusta, pues bueno, voy por encima de lo que sea, no pisoteando a nadie. Total. O sea, voy a hacer mi tarea, voy a hacer mi sueño, voy a cumplir, y bueno. Y escuchar, sí es importante escuchar, porque obviamente hay cosas que no todos no las sabemos. Y si alguien nos puede hacer la vida un poco más suave, te doy esta idea, hace esto, ya. Pero una cosa es que te den una idea y otra cosa es que te aconsejen, ya, y que ellos quieran que haga lo que ellos quieren de ti. Y eso es lo que uno no puede hacer, uno no puede perderse. Por eso es que muchas veces uno se pierde en el camino, porque escucha tanto ruido. Recuerden, quien busca afuera, sueña. Quien busca adentro, despierta. Ay, qué bonito. Y la persona que vive contigo que mencionabas, pues mira, siempre hay alguien allí, y nunca se puede perder esa lealtad. O sea, reconocer de que esas personas que están con nosotros, pues hay que darles como siempre su medallita, su reconocimiento. Claro, a esa mujer siempre le voy a agradecer. A veces tenemos nuestros encontrones, no creas, porque somos seres humanos complejos, tenemos diferencias. Trato de cuidarla mucho porque es una persona adulta mayor, a veces no se cuida, le voy a dar... Pero pues aprovechamos este medio para llamarle la atención, para darle la oreja. Que se me cuida, que la necesito que disfrute los triunfos, claro porque imagínate todo esto estar en el proceso, aquí, pues tiene que estar en el triunfo. Claro, entonces es eso, de decirle que la amo mucho, que gracias por tanto, que se cuide, si no rejo doy, y nada, pues siempre agradecido. Ay, bueno, Yoel, de verdad nos encanta que hayas estado acá, que nos diera la oportunidad de conocer tu historia, y de que a veces esas personas que vemos en tele o en espacios como pues abiertos al público, uno cree que tiene una vida, no, mejor dicho, no se parece a la mía, pero la tiene resuelta. Sí, y resulta que hay mucho esfuerzo, hay mucha disciplina, y digamos, hay esas ganas de salir adelante que uno a veces cree que es fácil y no.
O sea, les cuesta, a ustedes también les cuesta Total. cumplir esos sueños, sobre todo cuando se trata como de temas artísticos. Y sobre todo, precisamente por eso, porque la gente considera que el arte no es un trabajo y el arte también es un trabajo. Que claro, uno no lo ve así, porque yo lo gozo. Cuando uno goza algo, no ve como algún trabajo. Recuerden que el trabajo es una traba, no digan trabajo, labor. Y de todas formas, así como el deporte también incluye disciplina, porque Total. pues obviamente tienes Y que preparación. cumplir, claro. Bueno, Joel, para despedirnos y darte nuestras gracias profundas, te vamos a entregar este detalle. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Morí. ¡Ay, miren! Miren esta belleza. Bueno, Morí. ese fue un robo que hicimos de las páginas de ¡Qué Joel. bonito! Bueno, y nos despedimos de otro capítulo de Sin Filtro al Aire en la compañía de Joel. Y pues vamos a aprovechar, no nos podemos despedir sin escucharlo. Bueno, esta canción que hace parte del nuevo EP que estoy preparando, bueno, ya esta canción se llama Ironía, ya se lanzó. Y dice así: así es esta vida de ironías, unas veces linda y mal herida. Si no te valoras, vos mal terminas. Tantas dudas para volver a tu vida. Cuando había luz y te reías, pierdes tanto en la travesía. Nadie te advirtió de esta vaina jodida. ¡Bravo! Súper. Entonces vamos todos a seguir a Joel. Joel Cantautor en todas las plataformas digitales. Gracias.